¿Terminarán de la reunión algunas personas? ¿Qué? Ah, Seguimos teniendo el mismo número de alumnos, así que no se eliminó nadie. parece que no hemos eliminado nada. Bueno, vamos entonces a iniciar la clase de hoy. Vamos a continuar con el tema de medición de magnitudes y cálculo de incertezas experimentales. Pero ahora vamos a iniciar con el tema de mediciones directas y cómo damos el resultado final. Y vamos a ver el caso cuando se mide una única vez y cuando se miden varias veces. Es decir, cuando se repite varias veces la medición de una misma magnitud. En todos casos vamos a estudiar cómo se informa el resultado, cómo se comunica, cómo se expresa el resultado de la medición. ¿Sí? Bueno, una medición directa es la que ya hemos visto, ¿no es cierto? Es cuando uno usa un instrumento, como acá el calibre, se toma una lectura y se tiene ahí ya el resultado de la medición. No hay ninguna instancia intermedia entre el proceso de tomar la medición y tener el resultado del valor de la magnitud. ¿Sí? Acá una medición de una longitud con el calibre, acá la medición de una masa con una balanza eléctrica y acá la medición de un lapso de tiempo con un cronómetro manual. No hay misterio, se toma el instrumento, se realiza la medición y se toma la lectura. Eso es una medición directa. Bueno, pero tenemos que expresar, dijimos siempre, que tenemos que expresar, no está completa la información de la medición si no expresamos la incertidumbre o el error experimental que afecta a esa medición. O sea, para que la medición esté completa tenemos que informar sobre el grado de confiabilidad que tiene esa medición. ¿Sí? Y eso lo expresamos a través de alguna cuantificación de la incertidumbre que afecta a esa medición. Habíamos visto que en el caso que se mide una vez, hay una fuente de incertidumbre que se llama el error mínimo, que en realidad es la suma de una serie de fuentes de incertidumbre o errores experimentales, ¿no es cierto? Como repaso, aquí está. El error mínimo era la suma del error de definición que podía tener la magnitud a medir. Esto es, si la magnitud tenía algún grado de difusividad, si no se podía saber bien dónde empieza y dónde termina la magnitud que uno va a medir. El error de interacción que proviene del acto de medir cuando el instrumento interactúa con la magnitud a medir. Y acá decíamos que el instrumento muchas veces lo involucra al propio operador. A veces nosotros, usando un instrumento, formamos parte del instrumento, ¿no es cierto? Entonces, este es el error que surge o la incertidumbre que sale del proceso de medir. A veces el proceso de medir perturba de alguna manera la magnitud que se quiere medir. El error de apreciación era una característica propia del instrumento que se está usando, que nos dice cuál es el límite de percepción que tiene el instrumento, cuál es la señal más chiquitita que puede tomar el instrumento y darnos una lectura. Es eh, eh, una de las fuentes de incertidumbre. Y finalmente el error de exactitud, que es, bueno, no finalmente, en general, finalmente el error de exactitud, que es la calidad de la calibración que tiene ese instrumento, qué tan bueno es. Y estos puntos suspensivos podrían ser alguna fuente adicional de incertidumbre, como por ejemplo errores de paralaje, o si para medir una longitud tengo que trasladar la regla varias veces, ahí tengo un error de coincidencia, cuando hago una marquita y donde terminó la regla para poner el cero ahí y seguir midiendo, ahí tengo un error de coincidencia, que son casos donde aparece un término adicional al error mínimo. Pero en general estos cuatro son infaltables.
Bueno, entonces, ¿cómo haríamos para evaluar el error mínimo en cada una de estas mediciones? A ver, vamos analizando caso por caso. Veamos la medición con el calibre. El error mínimo es, tal como dice acá, la suma de estos cuatro. Fíjense la pieza que se está midiendo. Es una pieza metálica, muy pulida, de una terminación muy fina. ¿Les parece que puede tener un error de definición significativo? Es decir, podemos dudar de que el diámetro que se quiere medir no está bien definido. O sea, hay razones bien fundamentadas para pensar que la magnitud que queremos medir tiene algún grado de difusividad o de indefinición. No, no sé. ¿Les parece o no? Fíjense una pieza... ¿Y lo que lee la persona en el calibre puede ser? No, ese es el error de apreciación. Yo estoy hablando de error de definición. ¿Qué les parece? Esa pieza que aparece ahí en la foto, ¿les parece que puede tener un error de definición? Fíjense una pieza... Para mí no. Claro, parece una pieza... Para mí tampoco. Yo creo que no, porque está bien definida. Puede ser que eso habría que diferenciar, por ejemplo, si, o sea, estamos midiendo una pieza torneada como esa pieza de metal, o querer medir el diámetro de una rama. Por ejemplo, muy bien, lindo ejemplo el que está presentando. Esta es una pieza que está maquinada, es el cabezal giratorio que tenían las viejas lectoras de videos VHS. Es una pieza que está pensada para que gire a miles de revoluciones por minuto y tiene que estar muy bien balanceada para que no vibre. Entonces tiene una terminación exquisita, tiene una terminación muy buena. Entonces es poco razonable que digamos, no, eso, ¿cómo voy a saber cuánto diablo es el diámetro? Está perfectamente definido dentro de ciertos límites, ¿no? Porque si me meto con un microscopio electrónico, seguro que voy a encontrar jorobitas, puntitas, pero bueno. Es distinto que el caso que dijo el joven. Si queremos medir el diámetro de una rama, ¿sí? Ahí voy a tener problemas, ¿sí? Si la rama tiene una corteza muy rugosa, si la rama es más elipsoidal que redonda y todo eso, bueno, ahí sí me va a crear problemas de definición. En definitiva, en este caso, el error de definición no va a aportar incertidumbre y lo podemos considerar despreciable. Es decir, si hay algún error de definición, está muy por debajo de lo que va a apreciar el instrumento. El instrumento que estamos usando va a apreciar las centésimas de milímetro, ¿sí? Entonces, en principio, yo digo, error de definición despreciable. Segundo, el error de interacción. Yo voy a tomar el calibre, lo voy a cerrar suavemente, voy a poner la traba. ¿Piensan que el calibre puede deformar significativamente esa pieza de aluminio? No. Tampoco, ¿no es cierto? No hay chance de que con un calibre podamos deformar significativamente esa pieza. Entonces también descartamos el error de interacción. Y en principio nos quedamos sacando el limpio con el error de apreciación y el error de exactitud. El error de apreciación ya sabemos reconocerlo. O miramos cómo es la reglita de Vernier y hacemos los calculitos, o miramos qué dice la caja del calibre o qué dice el calibre, cuánto vale su apreciación. En este caso un calibre de apreciación 0,02, ¿sí? Y en cuanto al error de exactitud, si no viene expresado por el fabricante, podemos tomarnos una libertad. Si el instrumento es de buena fabricación, si es un instrumento que claramente es de calidad, podemos aceptar que se lo calibró con un error de exactitud que va a ser por lo menos, un orden de magnitud menor que el error de apreciación. Es decir, estamos seguros que estos señores que fabricaron el calibre, si pretenden darnos un instrumento que nos permite apreciar las centésimas de milímetro, seguramente hicieron un proceso de calibración con un patrón que les garantizaba la exactitud hasta la milésima de milímetro, ¿entienden? Cosa que el error de exactitud no se pise con el de apreciación, no se incremente la incertidumbre de apreciación por culpa de la calibración. Entonces, siempre que no tengamos a mano la información del error de exactitud de un instrumento, pero tenemos razones
fundadas para pensar que el instrumento es de calidad, podemos considerar que el error de exactitud es al menos un orden de magnitud menor que el de apreciación. Entonces, ese calibre tiene una apreciación de 0,02 milímetros, porque es un calibre de 49 milímetros dividido en 50 partes. No se lo ve bien, pero yo le doy esa información. Entonces, tenemos un error de apreciación de 0,02 milímetros. Y estamos suponiendo un error de exactitud, un orden de magnitud menor, ¿sí? Porque ese calibre es de buena calidad. ¿Se entiende? Entonces, en definitiva, ¿pero qué pasa si yo quiero sumarle a 0,02 milímetros un 0,01 milímetros y me tengo que quedar con una sola cifra significativa? El error de este error termina siendo también despreciable. Frente a este me quedo con este error mínimo de 0,02. ¿Comprenden, jóvenes? O sea, esta suma indicada es siempre va a ser una suma real solamente si los sumandos están en el mismo orden de magnitud. Si como está pasando aquí, estoy tratando de sumarle a algo que está en las centésimas, otra cosa que está en las milésimas, no hay chance. Nos vamos a quedar con una sola cifra significativa. Entonces, aquí está el resultado final. El error mínimo de esta medición con el calibre es el error de apreciación de ese calibre. ¿Sí? Bueno, aquí está una balanza electrónica. También tenemos la misma situación. Lo que está puesto en la balanza es una pesita de bronce con un alambrecito. ¿Tendrá problemas de definición la masa de un pedacito de bronce con un alambrecito de acero? ¿Qué les parece? La masa de un pedazo de bronce y un pedacito de acero, ¿tendrá algún problema de definición? No. No hay por qué dudar que la masa está perfectamente definida, ¿sí? Entonces, descartamos el error de definición. El error de interacción, siempre y cuando yo ponga acá masas que no superen el alcance del instrumento, no le voy a causar ningún daño al instrumento, ni el instrumento le va a causar ningún daño a la pesa. O sea, ¿qué le puede hacer una balanza a una pesa que la está pesando? En principio, nada, ¿no es cierto? Entonces, tampoco tenemos error de interacción. Entonces, estamos de nuevo sacando el limpio, tenemos solamente apreciación y exactitud. No sé si alcanzan a ver el monitor, pero ahí dice 40,6. Ahí ya nos está diciendo, al ver que tiene un solo dígito después de la coma, tenemos idea de que la apreciación es 0,1 gramos, ¿no es cierto? Y si consideramos que esta gente, fabricantes de estas balanzas, es serio, vamos a considerar que el error de exactitud, el proceso de calibración le deja un error de exactitud, un orden de magnitud menor que el de apreciación. Entonces, cuando hacemos esta suma, finalmente nos quedamos con un error mínimo igual al error de apreciación de 0,1 gramos. ¿Está? Bueno, y veamos finalmente la medición con un cronómetro manual, ¿sí? Que dio 2,53 segundos. ¿Lo ven al 2,53 en el display del cronómetro? Ahí se ve clarito que este cronómetro mide los segundos, mide la décima de segundo, mide la centésima de segundo. Por eso, en principio, la lectura es 2,53. ¿Pero qué error mínimo tenemos ahí? La definición, supongamos que es un fenómeno que empieza y termina con bien definido, ¿no es cierto? No hay duda sobre la definición de cuándo empieza el lapso que queremos medir y cuándo termina. Entonces, error de definición, descartar. Error de interacción. Esta parte es interesante, porque cuando nosotros percibimos que empieza el lapso que queremos medir, tenemos que accionar manualmente el cronómetro. Y ahí hacemos intervenir nuestro tiempo de reacción, nuestro reflejo, ¿sí? Y ese es del orden de 0,2 segundos. Me olvidé de contarles cómo se hace esta determinación. Pero tenemos un error de interacción del orden de 0,2 segundos, que es el tiempo de reacción, entre que yo quiero prenderlo al cronómetro y efectivamente lo prendí, ¿sí? El error de apreciación, tal como lo vemos en el display,
Perdón, entonces no podemos descartar el error de interacción, ¿no es cierto? Y bueno, y el de apreciación y el de exactitud también hay que tenerlo en cuenta. La apreciación del instrumento, tal como se ve en el display, es la centésima de segundo. Y vamos a suponer también que está calibrado de tal manera que el error de exactitud sea por lo menos un orden de magnitud menor que el de apreciación, ¿sí? De toda esta suma, ¿quién sobrevive? O sea, fíjense, el error de interacción está en el orden de las décimas de segundo. La apreciación está en las centésimas, o sea que ya es despreciable frente a las décimas. Y la exactitud está en las milésimas. Entonces, en definitiva, ¿con qué me quedo acá? Con el error de interacción. Con el error de interacción. El error mínimo acá es igual al error de interacción, es 0,2 segundos. Entonces ya hemos hecho una evaluación de los errores mínimos de estas mediciones directas. Esto es un ejercicio que tenemos que tratar de hacer siempre. Es una metodología que tenemos que tratar de hacer siempre. Siempre que hacemos una medición con el instrumento, tenemos que evaluar el error mínimo de esa medición, ¿sí? Bien. Ahora, ¿cómo expresamos el resultado de la medición? Acá sacamos el límite. Tenemos la medición, tenemos el error mínimo, ahí está la medición, el error mínimo, la medición, el error mínimo. Ahora yo quiero expresar de una manera clara, para que cualquiera interprete bien, quiero expresar la medición de una manera que quede claro cuál es el valor de la medición y cuál es el margen de incertidumbre que tiene esa medición. Bueno, eso se hace teniendo en cuenta lo siguiente. Siempre los errores o incertezas o incertidumbres, según cómo la denominan los distintos autores, ¿sí? Los errores experimentales, las incertezas experimentales, las incertidumbres experimentales, siempre se expresan con una sola cifra significativa. ¿Ven? Yo me quedo con el error mínimo, 2 centésimas de milímetro, acá 0,1 gramo, acá 0,2 segundos. Una sola cifra significativa. Siempre, jóvenes. Eso es ya algo que vamos a usar de aquí en adelante en todos los laboratorios. ¿Comprendido? Otra cosa importante, la forma de expresar esto tiene una estructura general más o menos así, ¿no? Esta es la estructura general de la forma de expresar una medición. La magnitud Z medida va a ser igual a lo que se llama el mejor valor de la medición, más menos la incertidumbre, eso entre paréntesis, si es necesario una potencia de 10 positiva o negativa, de acuerdo al caso, puede no ser necesaria la potencia de 10, y las unidades en que se mide esta magnitud Z. ¿Sí? ¿Se entiende la estructura? Es decir, si he medido una magnitud Z, expreso así. Esto es el mejor valor, ya vamos a ver qué es. Este es el margen de incertidumbre. Y esto es la forma de expresar las unidades. Puedo usar o no una potencia de 10 de acuerdo a la situación que he medido, ¿no es cierto? Entonces, a la magnitud le vamos a poner una denominación, le vamos a dar un nombre, ¿sí? Esa denominación tiene que ser representativa de la magnitud, es decir, si vamos a medir un diámetro, por ahí estaría piola llamarle D o alguna... Si vamos a medir una masa, puede ser M, si vamos a medir un tiempo, va a ser T, si vamos a medir una altura, H, aunque altura es sin H, pero de tanto usar libros traducidos del inglés, en castellano las alturas se terminan escribiendo con H, algo así. O sea, la denominación de la magnitud tiene que darnos idea en el contexto del trabajo que estamos haciendo, de qué magnitud se trata, ¿sí? Esto lo digo porque en general en los libros, cuando hablan de una medición, se habla de una magnitud M, se habla de una magnitud M por M de magnitud, y después en algunos informes aparece que todas las cosas que se han medido se llaman M. Si ha medido masa se llama M, si ha medido tiempo se llama M, si ha medido longitud se llama M, todo es M. Y no, entonces no queda claro. La idea es que la denominación que le demos a la magnitud que estamos midiendo nos indique, nos tire una pista de qué tipo de magnitud es. ¿Se entiende? Bueno, entonces, el mejor valor
es, en este caso donde estamos haciendo una medición directa, el mejor valor Z barra es directamente el resultado de esa única medición que hemos hecho. ¿Está? Eso es el mejor valor de la medición. Aquí, en el caso de una medición directa. La cota de error es la incertidumbre experimental, es el error mínimo, es lo que acabamos de evaluar. Eso va a ser la cota. ¿Sí? La potencia de 10 puede o no ser necesaria según el caso, y las unidades que correspondan según la naturaleza de la magnitud que se ha medido. ¿Está? Entonces, esta es la estructura, la forma general en que vamos a expresar el resultado de una medición. Bien. Importante. El orden de la magnitud de la cota de error determina cuál va a ser la última cifra significativa del mejor valor. Por ejemplo, en el caso de la medición con el calibre, el orden de magnitud de la cota, en este caso es este error mínimo, son las centésimas de milímetro. Entonces, no puedo escribir el mejor valor de la medición, ni que termine en las décimas, ni que se vaya a las milésimas o más allá. Porque el margen de error, la incertidumbre, está en las centésimas. Entonces yo al mejor valor lo tengo que expresar hasta las centésimas. ¿Se entiende eso, jóvenes? Sí, profe. Está claro lo que quiere decir esto, ¿no es cierto? El orden de magnitud de la cota determina cuál es la última cifra significativa con que voy a expresar el mejor valor. ¿Sí? Por eso están relacionados ahí estas dos flechitas. Esta parte de del resultado de la medición me indica hasta dónde le puedo poner cifras significativas a este mejor valor. Esto ya va a ser una regla general para cuando yo exprese cualquier medición. Bien. Entonces, aquí, una vez que hemos medido, a ver, ¿no se me pasó ninguna diapositiva? No se me pasó ninguna diapositiva. Aquí, cuando he medido esta magnitud, que es un diámetro de una pieza cilíndrica, le podemos poner como denominación de diámetro, ¿sí? Entonces, en el contexto, si yo estoy midiendo el diámetro, estoy midiendo el espesor y estoy midiendo la masa, queda clarito que si le pongo la letra D va a ser del diámetro. Si pongo una letra E será el espesor y si pongo la M será la masa. ¿Se entiende? Entonces, clarito. Aquí está el mejor valor, que es justamente el resultado de la única medición que hicimos. Eso es el mejor valor. Aquí está la cota, que es la incertidumbre experimental, que es el error mínimo. Ahí está. No es necesario de 10 y ahí están los milímetros. ¿Qué pasaría si yo quisiera esto expresarlo en metros? Bueno, si yo quisiera expresarlo en metros, lo único que tengo que hacer es cambiar el prefijo mili por la potencia 10 a la menos 3 y me va a quedar exactamente lo mismo dentro del paréntesis, solo que multiplicado por 10 a la menos 3 y ya va a quedar en metros. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, Bien, profe. bien. Si hay alguna duda, como siempre, por favor, me paran en seco y me dicen, profe, no entiendo. Pero, Por ahora todo bien, profe. a ver, ¿cómo dijo joven? Por ahora todo bien, dijo. Por ahora todo bien. Bien, muchísimas gracias. Bueno, entonces, a la siguiente magnitud, podemos tener denominaciones alternativas para una magnitud. Yo le he puesto D de diámetro, pero los ingenieros, muchos ingenieros en los planos le ponen este simbolito a los diámetros. ¿Han visto alguna vez este simbolito en algún libro para indicar el diámetro? Le dicen el Phi, un caño de Phi 25. Es un caño de 25 milímetros de diámetro. Le dicen el Phi. O también podemos usar la D minúscula, porque si me da la gana a mí usar la D minúscula, la pongo la D minúscula. Incluso puedo usar una abreviatura, para que quede más clarito. Puedo usar la abreviatura DIAM, con puntito. Pero lo importante de la denominación es que me diga claramente la naturaleza de esa magnitud en un contexto de algún trabajo particular. ¿Está? Puede ser que de un trabajo al otro la letra D represente distintas magnitudes, pero en un mismo trabajo, dentro de un mismo informe, o dentro de un mismo plano, o dentro de un mismo proyecto, la denominación de la magnitud me tiene que dar una idea de qué
qué representa. Y tiene que ser la misma denominación en todo el trabajo, ¿sí? Bueno, la masa, bueno, la vamos a representar con la denominación M. El mejor valor es la única medición que hicimos. La cota es la incertidumbre, el error mínimo de la medición, las unidades gramos. Listo, no hay duda. Acá vamos a poner el valor acotado. La denominación va a ser T de tiempo. Podría ser L de lapso, ¿sí? O lo que se les dé la gana. Esperen un cachito que hay alguien tocando el timbre. A ver si le doy acceso. Ah, qué huehuencha, Martín llegando tarde. Perdón, me tengo que presentar de nuevo. Ah, no, esto no. Justo que venía embaladísimo. Bueno. Entonces acá está. Pongo el resultado de la medición y pongo la incertidumbre. ¿Algo les hace ruido acá? Que la incertidumbre es mucho mayor a la precisión. No, bueno, claro, exactamente. ¿Y qué está pasando acá en la forma en que estoy expresando? Que la última cifra significativa de la medición no coincide con la de error. Muy bien, esto está pasando. Tengo una última cifra significativa que está en offside, porque ¿qué me está diciendo la cota? Que la incertidumbre de esta medición está en el orden de las décimas de segundo. ¿Para qué está ese 3? La cifra sobre la que recae el error o la incertidumbre, en este caso el 5, ven que este 0,2 recae sobre el 5. Esa cifra sobre la que recae el error se denomina la cifra dudosa del mejor valor. Es la cifra que está afectada por la incertidumbre. Cualquier cosa que venga por detrás de la cifra dudosa es no significativo. Entonces no tiene por qué aparecer en la medición. Entonces filtramos esto, ¿sí? Y ahí está bien expresada la medición. ¿Ven? Ahí está cumpliéndose lo que hemos dicho un par de diapositivas atrás. Que la incertidumbre, la cota del error, define cuál es la última cifra significativa del mejor valor. ¿Ven? Ahí hay coherencia, hay consistencia. No puedo dar información más allá de las décimas de segundo en esta medición, porque el límite que yo puedo tener en cuanto a incertidumbre son las centésimas de segundo. Y chao, no puedo inventar más cifras. ¿Está? Por lo menos, o sea, aunque me aparezca ese último número en el cronómetro como que no es confiable, porque me lo dice ahí la claro, apreciación. no es que no sea confiable, es que no puede formar parte de la medición, porque si yo repito la medición, me puede salir un 2,57, un 2,50, un 2,54. Va a fluctuar mucho esa última medición, porque va a estar más allá. Es más, hasta puede ser que en alguna medición me salga 2,4, otra me puede salir 2,6, porque yo estoy errando en el orden de las 2 centésimas de segundo. ¿Qué sentido tiene dar más información que aquella que está, digamos, más información que la que está más allá de la barrera de la incertidumbre? Todo lo que está por detrás de la incertidumbre ya no es significativo, no es información útil. No es confiable, como usted dijo, pero en el sentido de que no la puedo aprovechar. Puede ser que el instrumento mida perfectamente las centésimas y hasta las milésimas de milímetro, pero cuando yo tenga que accionarlo manualmente, mi interacción va a estar limitando la precisión de esa medición en las centésimas de segundo. Y esa es una barrera infranqueable, a menos que utilice algún dispositivo automático. ¿Se acuerdan que lo dijimos en la primera clase? Puedo poner barreras infrarrojas, o puedo mandar un pulso de radiación que
detecte cuándo empieza y cuándo termina el fenómeno que quiero medir, en ese caso me independizo de la interacción de algún operador, el sistema funciona por sí solo y ahí sí se pueden apreciar fracciones más chicas de segundo. ¿Comprendido esto, jóvenes? Es decir, Sí, profe. muy bien, Sí. bien. Me alegro, estimadísimo joven. Bueno, entonces, cuando yo termino expresando así los resultados de la medición, ¿sí? Donde estoy expresando en todos los casos la incertidumbre de la medición, de una manera en que esa incertidumbre tiene las mismas unidades que la magnitud, ¿ves? Acá son 2 centésimas de segundo, acá 1/10 de gramo, acá 2 décimas de segundo. La incertidumbre, o el error, o la cota, el error absoluto, tiene la misma magnitud que, tiene la misma unidad que la magnitud. Ahí estamos expresando la incertidumbre absoluta, la incertidumbre tal como la hemos evaluado, ¿sí? Pero hay otra manera de expresar el error experimental o incertidumbre experimental de una medición. Perdón, acá la saqué en limpio. Esta sería la incertidumbre absoluta de la medición de este diámetro, ¿sí? Le puedo llamar delta de D, ¿sí? Esta letra delta mayúscula la vamos a reservar siempre para representar los errores o incertidumbres, ¿sí? No usemos las letras delta como alguna variable, como alguna magnitud. La reservemos a esta delta mayúscula para indicar el error. Esto no quiere decir que el error experimental o incertidumbre experimental absoluta del diámetro es 0,02 milímetros. Esto me quiere decir que la incertidumbre experimental absoluta de la medición de la masa es 0,1 gramo, y esto que la incertidumbre experimental absoluta de la medición de... Ah, quedó el tiempo en gramos, miren, qué cosa. Acá tendría que estar en segundo. Bueno, esto tiene que ser segundo, jóvenes. Perdón por el errorcito. Bueno, pero hay una manera útil también de expresar la incertidumbre de una medición, que es el error relativo o incertidumbre relativa. No es otra clase de error, es una forma de expresar el error de una medición, ¿se entiende? Es nada más cómo expreso yo. Cuando yo ya he medido, tengo una medición de este tipo, como la que dijimos, medí una magnitud Z, tengo el mejor valor, la cota, las unidades, puedo definir lo que se llama la incertidumbre o incerteza o error relativo de esa magnitud Z como el cociente entre la incertidumbre absoluta y el mejor valor de la medición. O sea, hago el cociente entre esto y esto. Ese cociente de incertidumbre y mejor valor es lo que se llama el error absoluto, el error relativo, o incerteza relativa, o incertidumbre relativa de esa magnitud Z. Se lo indica con la letra griega épsilon. Ustedes ya deben estar cancheros porque ya tienen ahí el alfabeto griego. Bueno, es una magnitud adimensional que de alguna manera me dice qué tan importante es la incidencia del error respecto de la medición. Por ejemplo, si este es un número, siempre va a ser mejor que 1, ¿estamos de acuerdo con eso? ¿Estamos de acuerdo que épsilon siempre va a ser menor que 1? Sí. 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 A ver, ¿por qué sí y no? Sí, profesor. ¿Por qué sí? ¿Qué duda hay? No hay duda. Ah, bien. A ver, pero ¿por qué va a ser menor que 1 épsilon? Porque el error es menor que la magnitud. Claro, siempre uno espera que una medición bien hecha, la incertidumbre sea muy chiquita comparada con el valor medido. ¿Está? Justamente eso hace a la significatividad del resultado de una medición. ¿Está? Entonces, este es un buen indicador de qué tan buena es la medición. ¿Qué pasa si me diera 1 el error relativo? ¿Qué significaría? Significaría que tengo
una incertidumbre tan grande como la magnitud misma. ¿Será útil esa medición? Algo que es comparable a la incertidumbre con que está medido, ¿es significativo? ¿Qué les parece? Sí. No, la medición no sería confiable. Ni siquiera es una medición. Es cuanto mucho una estimación y muy gruesa, porque estamos teniendo una incertidumbre del mismo orden de la magnitud o una magnitud del mismo orden de la incertidumbre. Y hemos dicho que para que algo sea significativo, siempre tiene que ser más grande que la incertidumbre con que se mide. ¿Sí? Entonces, un error relativo muy cercano a 1 implica una medición muy pobre, implica una incertidumbre muy grande en relación a la propia magnitud. Un error relativo muy chiquitito que tienda mucho a 0 significa una buena medición. O sea, poca incertidumbre en relación a la magnitud que se midió. ¿Se entiende la idea? Entonces, este cociente tiene esa utilidad. Esta manera de expresar la incertidumbre. Si la incertidumbre es muy grande en relación a la propia magnitud, este número va a tender a 1. Si la incertidumbre es muy chiquita en relación a la propia medición, el error relativo va a tender a 0. Y eso es lo piola del error relativo. ¿Okay? Otra ventaja que tiene el error relativo es que si yo tengo dos magnitudes distintas, ¿sí? Z y W, que son de dos naturalezas distintas, porque Z se mide en unidades U y W se mide en unidades B, quiere decir que son dos magnitudes distintas, ¿sí? Será, qué sé yo, una frecuencia y una intensidad de corriente, o una longitud y una temperatura, o sea, nada que ver una con otra. Entonces, yo no puedo decir cuál medición es mejor en términos absolutos. Yo no puedo venir y ver qué incertidumbre tiene esta y compararla con la incertidumbre de esta y decir, la que tiene incertidumbre más chica es la mejor medición. Porque estos son voltios y estos son candelas, o porque estos son amperes y estos son segundos, nada que ver una con otra. Pero sí puedo comparar sus errores relativos. Si calculo el error relativo de la medición de Z y calculo el error relativo de la medición de W, va a ser mejor medición la que tenga el menor error relativo. ¿Sí? Esto, un 0,01, y esto me sale un 0,3, obviamente esto está hecho con mejor medición, porque la relación de la incerteza a la medición es 0,01. En cambio, acá la relación de la incerteza a la propia medición es 0,3. Entonces, claramente es mejor medición esta que esta, aunque la naturaleza de las magnitudes medidas sea distinta. El error relativo, la forma de expresar la incertidumbre de una medición como error relativo, tiene bastante utilidad, ¿sí? La primera es juzgar la calidad de la medición en sí. Y la segunda es poder establecer comparación de mediciones de magnitudes diferentes. ¿Comprenden la idea, estimados jóvenes? Sí, profe. Bien, obviamente el error relativo es una magnitud adimensional, una magnitud adimensional, ¿sí? Porque la incerteza absoluta tiene las mismas dimensiones, las mismas unidades que la propia medición. Entonces, esto va a ser U sobre U o B sobre B, ¿sí? Lo que sea. Esto es una magnitud adimensional. Bueno, hagamos ejemplitos. Calculemos los errores relativos de las tres mediciones que ya hicimos. Ya hemos medido un diámetro, una masa y un tiempo. ¿Cuál de las tres magnitudes, cuál de las tres mediciones, perdón, es más precisa? ¿Sí? ¿Cuál de las tres mediciones es más precisa? Bueno, para responder esa pregunta, ¿cuál de las tres es más precisa?
podemos calcular los errores relativos. Entonces, el error relativo del diámetro va a ser la incerteza absoluta, el delta de D, lo hemos llamado D al diámetro, ¿se acuerdan? El delta de D dividido D. Bueno, ahí está clarito la información que tenemos. El delta de D es 0,02. Fíjense, como denominador pongo 63 nomás. Y me sale este número, y este número lo redondeo a una sola cifra significativa. Entonces, ¿por qué acá tomé 63 y no 62,98? Porque siempre esto es el error es una aproximación, un valor aproximado. Todo error es un valor aproximado. Entonces no hace falta acá en el denominador poner el valor exacto de la medición. Con poner un valor redondo cercano, por ejemplo, 62,98, el valor redondo cercano es 63, ¿no es cierto? No va a cambiar nada cuando yo redondee esto a una sola cifra significativa, no va a cambiar nada si yo pongo acá 62,98 y por ahí hago la cuenta más rápido, ¿está? Y bueno, una vez que tengo el resultado, siempre el criterio de expresar el error, esto es el error relativo, también se expresa con una sola cifra significativa, ¿sí? Este 3,17 por 10 a la menos 4, lo redondeo a 3 por 10 a la menos 4. Entonces este es el error relativo de la medición del diámetro. ¿Está? ¿Me siguieron hasta aquí? Sí, profe. Bien, Sí, entonces profe. hacemos lo mismo con la medición de la masa. Calculamos la incertidumbre absoluta dividido el valor de la medición, pero fíjense acá lo redondeé a 41, porque 40,6 el valor redondo. Me podría haber quedado con 40 también, pero bueno, 41. Me sale 2,44 por 10 a la menos 3, redondeo 2 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Entonces ya tenemos 3 por 10 a la menos 4, 2 por 10 a la menos 3. Y el siguiente, el del tiempo, 0,2 segundos sobre 2,5 segundos, ahí no hice ningún redondeo, y me sale 0,08. ¿Cuál es la medición más precisa de estas tres? La primera. La del diámetro sería. La del diámetro, exactamente, claramente, la del diámetro. Son tres magnitudes de diferente naturaleza, pero en cuanto a medición, la más precisa es la que se hizo con el diámetro, porque tiene un error relativo de 3 por 10 a la menos 4. Y chao, no hay más que discutir. Esa es la medición más precisa de estas tres. ¿Está? Bueno, entonces esa es la respuesta. Y una última cosita es que a veces el error relativo, como es una relación entre la incerteza absoluta y una medición, se la puede expresar de manera porcentual, ¿sí? Es decir, puedo expresar el error relativo porcentual, epsilon sub por ciento, que es el error relativo multiplicado por 100. O sea, es la incerteza absoluta de la medición dividido el mejor valor por 100. Esa es la incerteza porcentual. O sea, si hacemos las incertezas porcentuales de estas tres, lo único que hay que hacer es multiplicar por 100. Y este 3 por 10 a la menos 4 por 100 va a ser un 0,03%. ¿Se entiende? Esto multiplicado por 100 va a ser un 0,2%. Y esto multiplicado por 100 va a ser un 8%. Entonces, esta es la mejor medición, o la medición más precisa, porque tiene un error porcentual de 0,03%. Esta es la siguiente, porque tiene un 0,2%, y esta es la más flojita porque tiene un 8%. ¿Sí? Tiene un 8% de error relativo. ¿Comprenden, jóvenes? Sí, Van a ver profe. que por ahora Sí. parece caprichoso, tiene alguna utilidad, pero van a ver que en lo sucesivo el error relativo va a ser de bastante ayuda para varias cosas que vamos a ver en cuanto a medición. Bueno. Ahora voy a empezar a quemarles la cabeza. Y les pido disculpas.
Estas diapositivas que vienen van a tener mucho texto porque son muy habladas. Hay que contar muchas cosas conceptuales, ¿no? En primer lugar, tenemos que aceptar, porque yo no les pedí que hicieran una actividad de medición directa en sus casas para que lo constataran ustedes personalmente, pero hoy les voy a dar como tarea que ustedes hagan mediciones y constaten esto que voy a decir a continuación. Que es un hecho experimental que al medir n veces una misma magnitud en iguales condiciones con un instrumento de buena sensibilidad, no se obtengan los n resultados iguales. Yo mido una magnitud n veces en exactamente las mismas condiciones. Esto quiere decir, con el mismo instrumento, con el mismo método, en el mismo ambiente, todo repetido igual, miro los n resultados y no son todos iguales. Eso es un hecho experimental, eso pasa. Cuando el instrumento es poco sensible, puede ocurrir que uno haga n mediciones y las n mediciones salgan iguales. Puede ser, por ejemplo, si usan una balancita de cocina, las balancitas electrónicas de cocina que aprecian 1 gramo y tienen un alcance de 50, 100 gramos, tienen muy poca sensibilidad. Seguro que si miden 5 veces lo mismo, salen las 5 mediciones iguales, pero porque tiene poca sensibilidad. Pero en general, cuando el instrumento tiene buena sensibilidad, ocurre esto que les digo. Y esto no es porque las mediciones estén mal hechas, porque el instrumento sea malo, o porque cada vez que hago la medición cae un meteorito, en la otra hay un terremoto, en la otra ponen una bomba. No, uno hace las mediciones bien esmerado, con un buen instrumento, en un ambiente tranquilo, con todas las condiciones favorables, se hacen las mediciones con toda prolijidad y salen resultados iguales. Salen resultados que no son iguales, ¿sí? Acá les voy a poner un ejemplo sacado de un informe de estudiantes que me presentaron un informe del año 2017, medio desactualizadito, pero tenían que medir la altura H de un cilindro de metal con un calibre de apreciación 0,05 y obtuvieron esta serie de valores. Ven que hay fluctuaciones, o sea, hay variaciones en el resultado. Son 5 mediciones de la altura H de un cilindro con apreciación de 0,05 milímetros y esas son las variaciones que observamos. Bueno, el cilindro era de hierro. ¿Qué quiere decir? ¿Qué información nos aporta que era de hierro? Y bueno, que al medirlo con calibre, obviamente no voy a tener un error de interacción significativo, ¿sí? Todas las mediciones fueron cuidadosas, estaban bien hechas las mediciones, ¿sí? El instrumento, bueno, es un instrumento razonablemente bueno, apreciación 0,05 milímetros, ¿sí? Entonces, ¿por qué hay diferencias significativas entre las mediciones? ¿Qué está pasando ahí? Si los estudiantes midieron bien, si el calibre era bueno, si no había error de interacción, si el cilindro estaba bien definido, ¿qué pasó ahí? ¿Se dilató? ¿Eh? ¿Se dilató? No, estábamos con el acondicionador de aire a 24 grados centígrados toda la tarde en el laboratorio. No hubo ni dilatación, ni contracción, ni variaciones relativistas del campo gravitatorio de la Tierra, ni cayó un meteorito, ni nada. Son distintos tipos de lecturas que hizo cada uno, digamos. Puede ser que haya tenido que ver con eso, pero si ustedes mismos, ustedes solitos, esa es la tarea que van a tener después. En su casa van a preparar un péndulo, como dice la guía, o van a medir con una regla una magnitud más grande que la longitud de la regla. Van a medir ustedes varias veces y van a constatar que por esmerado que sea el trabajo que hagan, les van a salir distintas mediciones. ¿Y eso por qué? Bueno, porque la realidad nos demuestra que existe una fuente adicional de incertidumbre que
que es distinta de los errores mínimos que acabamos de ver, ¿sí? Que se denomina el error accidental, ¿sí? El error accidental tiene que ver con ínfimas fluctuaciones de todos los factores que intervienen en el proceso de medición y que son incontrolables, ¿sí? Tiene que ver con la naturaleza misma de cómo son las cosas. Incluso cuando uno baja a escala microscópica y trata de medir cosas a escala microscópica, se da cuenta que hay una incertidumbre natural determinada por el principio de indeterminación de Heisenberg. Eso ya en algún momento lo van a leer ustedes, que tiene que ver con que no se puede determinar con toda precisión la velocidad y la posición de una partícula. O sea, ya desde ahí viene que las mediciones tienen incertidumbres inevitables. Y además aparecen las incertidumbres accidentales o errores accidentales. Quien reflexionó mucho sobre esto, quien pensó en esto y vio que era así y le dio forma de teoría, fue Carl Friedrich Gauss. ¿Ya estudiaron algo con el apellido Gauss, ustedes? ¿Ya vieron el apellido Gauss en algo, en alguna de las asignaturas? Creo que más adelante vemos Gauss en álgebra, en matrices, Bueno, va a creo. aparecer Gauss en cálculo, en álgebra, en física, ya está apareciendo en física 2, ya le va a aparecer en física 3. Este señor tenía un bocho envidiable, ¿sí? Hizo aportes muy, pero muy importantes a la matemática, al cálculo diferencial, al electromagnetismo, a esto que es la teoría de mediciones, ¿sí? Un gran físico. Bueno, él se dio cuenta que todas las mediciones, por cuidadosas que sean, y aunque yo tenga controlado el error mínimo, sepa cuáles son todas las fuentes del error mínimo, las tenga bien evaluadas, sepa cuáles son, en las mediciones, aunque todas sean réplicas exactas, hay fluctuaciones, hay pequeñas variaciones. Y él dijo, pucha, caramba, esto es algo que está más allá de que si la medición es buena o es mala, es algo propio de la naturaleza de las cosas, ¿sí? El error experimental existe. El error, perdón, accidental existe. Es una fuente adicional de incertidumbre. Es más, cuando yo hago una única medición, como hicimos en los 3 ejemplos anteriores, estoy acotando con el error mínimo, pero no tengo idea si en algún momento intervino algún error accidental que hizo que yo tuviera una fuente de error más grande que el propio error mínimo. Bueno, eso ya lo vamos a discutir. Vamos a ver qué dice Gauss sobre el error accidental. Bueno, Gauss dijo, esta sección de la clase se llama Elementos de la teoría del error de Gauss. Así nomás, porque vamos a tomar unos elementitos sueltos, no vamos a desarrollar toda la teoría, ¿sí? Vamos a suponer que se mide n veces en iguales condiciones una cierta magnitud m. Acá m es de magnitud, ¿sí? Perdónenme la falta de originalidad. Pero acá m es de magnitud. Entonces tengo n resultados de esas mediciones, ¿sí? Le puedo poner un subíndice i, y ese subíndice va a variar desde 1 hasta n. Para cada valor del subíndice tengo un valor particular de la medición, ¿sí? Entonces ahí tengo mi conjunto de resultados de la medición. Lo que quiero saber, y a la vista de que, vuelvo atrás, a la vista de que aquí tengo 5 resultados distintos, la pregunta es, ¿con cuál me quedo? ¿Cuál es el valor de la magnitud h? ¿Cuál de estos 5? ¿O cómo hago para sacar de estos 5 valores el valor de h? O sea, nos preguntamos, ¿cuál va a ser el valor más representativo de este conjunto de n mediciones que yo pueda decir que es lo más aproximado al verdadero valor de esa magnitud m? ¿Sí?
¿cómo hago yo para extraer o para elegir de esos 5 y decir, ah, este es el valor posta, este es el valor de la magnitud n? ¿Un promedio? No sé. Lo que dice Gauss es, a ver, supongamos que existe un valor al que vamos a llamar el mejor valor de esta medición, que va a ser justamente aquel valor que resulte más representativo del conjunto. Aquel que yo tenga razones para pensar, ajá, este es el valor más cercano a la magnitud, al verdadero valor de la magnitud. Ese se llama el mejor valor. Todavía no lo conozco. No sé cómo sacarlo, pero le voy a poner un nombre. Se llama M barra, ¿sí? Como le habíamos puesto al Z barra, al W barra, le habíamos puesto una barrita arriba para indicar mejor valor. Bueno, entonces yo voy a postular que existe un M barra que es lo más representativo de este conjunto de mediciones. El razonamiento que viene va a ser para tratar de llegar a ver cómo defino ese mejor valor. Bueno, Gauss con toda calma dijo, bueno, supongamos que existe ese mejor valor, y aunque todavía no lo conozco, lo que voy a hacer es definir lo que se llaman desviaciones. Es decir, si existe ese mejor valor, no va a ser exactamente igual, puede ser que sea exactamente igual a uno de ellos, pero los otros van a ser distintos al mejor valor. ¿Se entiende? Porque acá yo tengo n valores distintos y solo uno será el mejor valor, que ni siquiera puede pertenecer a este conjunto. Puede sí, puede no. Pero en todo caso, va a haber muchos de ellos que no se parezcan al mejor valor, que tengan alguna diferencia respecto al mejor valor. Entonces Gauss dijo, bueno, le vamos a llamar desviaciones x sub i, con el subíndice i también que varía desde 1 hasta n, a la diferencia que hay entre cada valor medido y ese mejor valor, ¿sí? Entonces, esta es la definición de lo que Gauss llamó las desviaciones. Y hablando de desviaciones, este mejor valor salió medio desviadito para arriba, ¿no? No está en el mismo renglón. Bueno, cada valor medido m sub i tendrá alguna diferencia respecto al mejor valor. Ojo, esa diferencia puede ser 0. Puede ser que haya alguno de los m sub i que coincida con el mejor valor, en cuyo caso la desviación será 0. Pero va a haber mediciones m sub i que sean más grandes que el mejor valor, entonces va a haber desviaciones positivas. Y va a haber valores m sub i que van a ser más chicos que el mejor valor, entonces va a haber desviaciones negativas. ¿Se va entendiendo la idea hasta acá? Sí, profe. No sabemos cuánto vale m, pero va a ser algún valor comprendido en este intervalo y por consiguiente las desviaciones van a ser positivas, nulas o negativas. Bueno, lo que Gauss dijo es que si yo hice muy cuidadosamente estas mediciones, tengo razones para pensar que estas desviaciones han ocurrido por causas al azar, causas incontrolables e impredecibles, y que ocurren al azar. Esa es la teoría central, la hipótesis central de la teoría del error de Gauss, que estas desviaciones en uno y otro sentido, o sea, desviaciones positivas y negativas, se deben a causas completamente al azar. Si eso es así, si las desviaciones ocurren por el azar, la probabilidad de que me salga una desviación particular con un cierto valor y con un cierto signo va a ser igual a la probabilidad de que para alguna otra medición me salga la misma desviación pero con signo opuesto. Es decir, va a ser tan probable esta desviación positiva como esta desviación negativa. Van a ser igualmente probables las desviaciones en uno y otro sentido. Y eso quiere decir que la suma de las desviaciones debería dar 0 si esto es estrictamente al azar y si yo he hecho una cantidad n suficiente de mediciones. ¿Sí? ¿Entienden esto? ¿Le ven sentido? Sí. Sí, ¿no es cierto? Si lo que está causando las desviaciones es una causa al azar, tengo igual probabilidad que me salga un cierto x sub i positivo y después me va a salir un x sub i negativo. Entonces,
la suma de las desviaciones tendría que ser 0 si todo es así como estamos diciendo. Bueno, ¿qué pasa si acá reemplazo las x sub i por la definición que acabamos de dar? Que las x sub i son la diferencia entre cada medición y el mejor valor. Tenemos esta expresión, ¿sí? Tenemos este símbolo que representa suma de n términos desde 1 hasta n, ¿sí? Y puedo aplicar, como es una operación de suma aplicado a una diferencia, es distributiva. Entonces puedo aplicar la distribución del símbolo de suma y me va a quedar acá que tengo que hacer la suma de las n mediciones y a eso le tengo que restar la suma de n veces el mejor valor. Y eso tiene que ser 0. Esto que está aquí es consecuencia de esto que hemos dicho acá, que es consecuencia de que la hipótesis, de que las desviaciones ocurren al azar. Entonces, esto que me quedó me permite encontrar cuánto vale el mejor valor, porque fíjense, este término que dice que tengo que sumar desde 1 hasta n el mejor valor, es sumar n veces el mejor valor, ¿y eso cuánto da? Sumar n veces el mejor valor es da n por m raya, ¿sí? Por m barra. Entonces, esta expresión me permite encontrar cuánto es este famoso mejor valor. Y es como alguien había tirado ahí, es la media aritmética, o el promedio de todas las mediciones. El famoso mejor valor que yo estaba diciendo que existe, pero no sé cuál es, termina siendo el promedio. ¿Sí? Pero fíjense, no dijimos de entrada, che, es lógico que el mejor valor sea el promedio. No lo dijimos. Gauss lo dedujo de la propia hipótesis de que la causa de las desviaciones es el azar, y entonces tiene que ocurrir esto, y entonces sale esto, y de ahí sacamos cuál tiene que ser el mejor valor de un conjunto de n mediciones de una magnitud realizada en las mismas condiciones. ¿Sí? Esto es cierto, el mejor valor de un conjunto de mediciones es el promedio o la media aritmética si son mediciones de la misma magnitud realizada en las mismas condiciones. ¿Está claro? Eso tiene que estar garantizado, porque si una de las mediciones la hacemos con tornillo, otra la hago con calibre, otra la hago mañana, otra la hago cuando cambió la temperatura, obviamente van a ser distintas y las causas de las desviaciones no van a ser al azar. Va a ser debida a las condiciones distintas en que se han hecho las mediciones. Pero si yo las repito a todas las mediciones en las mismas condiciones, estoy dentro de la hipótesis que dijo Gauss. Estoy haciendo todas las mediciones cuidando que sean lo más parecidas posible unas a otras, y entonces si hay desviaciones es por causas al azar, y tienen que responder a este comportamiento. ¿Entendieron, jóvenes? Sí, profe. Bien, cuando estamos trabajando en hacer mediciones y queremos estar seguros de que todo se está cumpliendo más o menos, una vez que tenemos las mediciones hechas, sacamos el mejor valor, que es el promedio, hacemos las diferencias, que son las desviaciones, probamos de hacer la suma de las desviaciones, y si no nos da 0, tendría que ser algo muy chiquitito, tendría que ser algo que tienda a 0. ¿Comparado con qué tiene que ser chiquitito? Y bueno, comparado con el error mínimo de cada una de las mediciones. ¿Sí? El límite, acuérdense, el límite acá de lo significativo es el error mínimo. Cada medición, cada una de estas mediciones está hecha con su error mínimo. Lo que estoy tratando de evaluar acá es esta nueva fuente de incertidumbre que es el error experimental. ¿Sí? Entonces, a mí me gustaría verificar que se están cumpliendo las hipótesis de Gauss, y eso sería una buena prueba de que se están cumpliendo las hipótesis de Gauss si la suma de las desviaciones tiende a 0, si son mucho más chiquititas o más chiquititas por lo menos que el error mínimo de esas mediciones que yo hice. ¿Sí? Esa sería la prueba de que estoy, una prueba razonable de que estoy dentro
de la hipótesis de Gauss, que no hay alguna causa exterior que esté provocando la variación de las mediciones. Bien. ¿Qué hacemos? A ver, con los conjuntos de mediciones que obtenemos, los ponemos en una recta numérica, ¿sí? Acá ponemos una recta numérica y estos circulitos representan cada uno de los valores de las mediciones. En general, cuando yo hago una serie de mediciones, puede ocurrir un caso como A o un caso como B. ¿Cuál es la diferencia entre A y B? ¿Cómo lo ven al asunto? Así, intuitivamente. ¿Qué está pasando acá con A y con B? Están a la misma escala las dos gráficas. ¿Qué está pasando con A y con B? Son mediciones de la misma magnitud, pero hechas de distintas maneras. ¿Qué está pasando con el caso A y qué está pasando con el caso B? ¿Cómo ven las mediciones de acá? ¿Cómo dirían que están los resultados? ¿Es más exacto en la medición B? ¿A usted le suena que es más exacto en la B? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué rasgo Porque B? son más parecidas todas las mediciones, se acercan más al mismo valor. Claro, están más amontonaditas, ¿no es cierto? Están Ujú. más amontonaditas en B, como que están teniendo una mayor tendencia a estar cerca de algún valor particular. En cambio, acá están muy desparramadas. ¿Se nota? Acá hay mucha distancia del más chico al más grande. Acá es un poquito menor la distancia del más chico al más grande, y en general están todas las mediciones más amontonaditas, como que están queriendo aproximarse todas a un valor, al valor central. Acá están muy desparramadas respecto del valor central, que sería el promedio, ¿sí? Entonces, vamos a decir que en general puede ocurrir que las mediciones tengan distinto grado de desparramo, que elegantemente se llama la dispersión del conjunto de mediciones, ¿sí? Esta medición, este conjunto de valores representado en A, es un conjunto de mediciones que tiene una dispersión importante. Este conjunto de valores representado aquí en B tienen una dispersión claramente menor que A. Ese grado de dispersión, ese grado de apartamiento de cada medición individual respecto del valor medio, se mide con un indicador que provee la teoría del error de Gauss, que se llama el error cuadrático medio de cada medición o desviación estándar, ¿sí? Se representa con la letra sigma. Y esta es la definición de ese error cuadrático medio de cada medición o desviación estándar. Es la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de las desviaciones, ¿sí? No es la suma de las desviaciones, porque la suma de las desviaciones tiende a cero, ¿sí? Porque hay desviaciones positivas y negativas. Pero si yo las elevo al cuadrado a las desviaciones, se vuelven todas positivas. Entonces, esta suma no va a ser nula, a menos que todas las desviaciones sean nulas. Pero en principio esta suma es un número importante. Es la suma del cuadrado de las desviaciones, ¿sí? Y lo divido en el número n y le saco la raíz cuadrada para volver a tener la dimensión original, las unidades originales de la magnitud que estoy midiendo, ¿sí? Eso era importante, fíjense. Las desviaciones, por su definición, las desviaciones son la diferencia entre cada medición y el mejor valor, ¿no es cierto? Y las mediciones y el mejor valor se miden en las mismas unidades, o sea que las desviaciones tienen las mismas unidades que cada medición de la magnitud y que el mejor valor. Entonces, si yo elevo las desviaciones al cuadrado, van a tener las unidades de la magnitud al cuadrado. Entonces, si le saco la raíz cuadrada, termino de nuevo teniendo las unidades de la magnitud. Entonces, sigma tiene las mismas unidades que la magnitud. Y representa el grado de dispersión que tienen las mediciones alrededor del mejor valor, ¿sí? Entonces, este tendrá un sigma, un valor de sigma más grande que este conjunto de mediciones, ¿sí? Eso representa sigma. Bueno, pero yo quiero encontrar
Yo calculé el mejor valor. Yo calculé el mejor valor teniendo en cuenta el error accidental. Ahora yo quisiera tener una idea de la cota de error accidental que le tengo que poner a ese mejor valor. O sea, con cuánto yo lo determino a partir de la teoría de Gauss al mejor valor, qué incerteza debida al error experimental tiene ese mejor valor. ¿Hasta dónde le puedo poner cifras significativas? Necesito que algo me cuantifique la incertidumbre que termina teniendo ese mejor valor. ¿Se entiende lo que quiero encontrar? Quiero encontrar una cota para la incertidumbre accidental que afecta al mejor valor. Eso es lo que quiero encontrar. Bueno, la teoría de Gauss me da esa herramienta, ¿sí? Esa herramienta se llama el error cuadrático medio del promedio, ¿sí? La letra E mayúscula, ¿sí? El error cuadrático medio del promedio, y su definición es esta operación. Es la suma de los cuadrados de las desviaciones. Fíjense lo que está dentro del paréntesis, son las x sub i. Es cada medición menos el mejor valor, ¿sí? Entonces, esta es la suma de todas las desviaciones, pero elevadas al cuadrado. Y atención al orden. Calculo las desviaciones, las elevo al cuadrado primero y las sumo después. ¿Ven que el cuadrado está por fuera? No es que cada una esté elevado al cuadrado, o que primero sumo y después a la suma la elevo al cuadrado. No, es así. Es la suma de los cuadrados de las desviaciones, ¿sí? Y lo divido en n por n menos 1. Si yo pudiera dibujar un globito acá, y englobo la suma de las desviaciones al cuadrado dividido n, ¿eso qué era? La raíz cuadrada de la suma del cuadrado de las desviaciones dividido n, ¿qué era? ¿Qué era? Era sigma, ¿sí? O sea que ahí está metido sigma. Ahí está metido sigma. Entonces, una forma alternativa de escribir el error cuadrático medio promedio es poner sigma sobre raíz de n menos 1. ¿Sí? Por lo que está dentro de este globito imaginario que estoy trazando acá. A ver si lo ven al globito imaginario. Eso es sigma. Si a eso lo divido en raíz de n menos 1, tengo e. ¿Lo ven? Bueno, después ustedes con calma lo pueden repasar. Cosas importantes que hay que decir. Esta dispersión, este parámetro sigma, ahí veo que aparece explícitamente la letra n en el denominador. Entonces pareciera ser una función del inverso de n, pero no lo es. Resulta que sigma es independiente de n. Y esto es un concepto importante. Sigma, la desviación estándar de un conjunto de n mediciones, es independiente del número de mediciones. ¿Pero por qué si ahí está n? Bueno, porque resulta que si yo aumento n, aumenta proporcionalmente este numerador. Si yo disminuyo n, disminuye proporcionalmente este numerador. Y entonces el cociente se mantiene constante. ¿Está? Entonces sigma, este parámetro que calculo de esta manera, es independiente del número de mediciones. Solo depende, ¿saben de qué depende? Solo depende del método con que se midió. O sea, solo depende del instrumento que se usó y las condiciones en que se midió. Solo de eso depende sigma. Si me salió así el conjunto de mediciones, me salió como A, y yo quisiera algo mejor, así como B, lo que tengo que hacer es cambiar de instrumento o cambiar de método. Midiendo más veces no voy a lograr que se me concentren más los valores. Me van a salir de nuevo con la misma dispersión. Aunque yo haga 50 mediciones, 200 mediciones, 400 mediciones, voy a seguir teniendo una dispersión del mismo orden.
Si yo quiero que mejore el conjunto de mediciones en cuanto a que estén más concentraditas las mediciones, todas más cercanas, ¿tengo que cambiar de instrumento o tengo que cambiar de método? ¿O tengo que corregir algo en el proceso de medición? No voy a pasar de A a B aumentando el número de mediciones nada más. ¿Comprendido eso, jóvenes? Eso es así. Eso es así. Se puede demostrar. Es un hecho experimental. ¿Sí? Bien. En cambio, el error cuadrático medio del promedio, fíjense, lo tiene a sigma, que no depende del número de mediciones, y lo divide en la raíz cuadrada de n menos 1. Entonces, este factor sí depende del número de mediciones. Entonces, en definitiva, el error cuadrático medio del promedio sí depende del número de mediciones. Es más, va disminuyendo cuando yo hago más mediciones. ¿Eso por qué? Bueno, porque el error cuadrático medio del promedio me está midiendo el grado de compensación entre desviaciones que van para un lado y desviaciones que van para el otro. Eso es lo que mide el error cuadrático medio del promedio. Y entonces, mientras más mediciones haga yo, más oportunidad doy a que aparezcan las desviaciones que se compensen entre sí. ¿Se entiende? Todo dentro de la hipótesis general de Gauss, de que la causa de las desviaciones son al azar. ¿Sí? Entonces es razonable pensar que yo necesito hacer un número significativo de mediciones para que ocurra la compensación entre desviaciones. ¿Cómo lo pueden pensar a esto? Es una cuestión probabilística, es como tirar la moneda. ¿Sí? ¿Cómo son las probabilidades de los resultados de tirar la moneda? ¿Cuántos resultados tiene la tirada de la moneda? Dos. Solo 2 resultados posibles. ¿Y qué probabilidad hay de que salga una u otra? 50%. 50 y 50. ¿Sí? Eso es lo que intuitivamente sabemos y nos parece bien. En un dado, ¿cuántos resultados posibles hay? 6. 6. ¿Y qué probabilidad tengo de que me salga cualquiera de esos resultados? ¿Y 100 dividido en 6 o no? 1 dividido en 6 por 100. ¿Sí? Un sexto. Yo tengo una probabilidad un sexto de que me salga un 1, un 3, un 5. Todos tienen probabilidad un sexto. ¿Sí? Bueno. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, con la moneda, qué pasa si yo agarro la moneda y la tiro solo 3 veces? Se va a manifestar claramente que tengo 50% de probabilidades de uno y 50% de probabilidad del otro. No. Y no, porque puede pasar incluso que la tiro 3 veces la moneda y me salen 3 caras seguidas. ¿Puede pasar o no? Puede pasar. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que se manifieste el hecho de que ahí tengo 50% de la probabilidad de cada resultado? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tirar muchas veces? Tirar muchas veces. Sí, señor. Si tiro 10 veces la moneda, es más probable que se vaya acercando a que me salgan 5 caras y 5 sellos. Quizá me salgan 9 y 11, pero ya se va acercando. Si tiro 20, tengo más posibilidad de que me salga 50 y 50. Si tiro 100, ya seguro que queda clarito que solo marginalmente se va a desviar del 0,5 y 0,5. ¿Se entiende? Entonces, es crítico que haya un número suficiente de ensayos para probar que tengo 50% de probabilidad de una cosa y de otra. Lo mismo pasa aquí con las desviaciones. Si yo hago poquitas mediciones, tengo poca probabilidad de que la desviación que me dio en una se compense con la desviación que me dio en otra. Es poco probable que se compensen bien. Pero si aumento el número de mediciones, aumento la probabilidad de que me aparezca el negativo de esta desviación, me aparezca su negativo y se compensen. ¿Se entiende? Entonces necesito tener alguna garantía de que hay un número importante de mediciones o suficiente de mediciones como para que las desviaciones se compensen. Eso es más o menos lo que me está diciendo que el error cuadrático medio del promedio dependa del número n de mediciones. ¿Sí?
Bueno, o sea, el error cuadrático medio del promedio tiene una parte que depende del método, que es sigma, y otra parte que depende del número de las mediciones que yo hago. ¿Sí? Bueno. ¿Cuándo realmente voy a estar contento y decir, bueno, ya tengo suficientes mediciones? Ya tengo suficientes mediciones, el error cuadrático medio del promedio, o la incidencia del error accidental sobre mi conjunto de m mediciones ya es despreciable. ¿Cuándo pasará eso? Y bueno, va a pasar cuando este error debido a las causas al azar, este error debido a las causas al azar, el error cuadrático medio del promedio, sea menor, o sea, despreciable frente a los errores mínimos de cada una de las mediciones. Si este error es más chico que el error mínimo de cada una de las mediciones, quiere decir que ya las mediciones que hice son suficientes y se han compensado los errores accidentales, entonces solo me queda el error mínimo. Y ahí estaré en el caso más favorable, porque el error mínimo ya es el límite de incertidumbre. No puedo aspirar a tener menor incertidumbre que la que me fija el error mínimo. ¿Se entiende? Entonces, tengo que establecer una comparación para saber cuándo hice un número suficiente de mediciones entre el error cuadrático medio del promedio y el error mínimo de cada una de las mediciones. Entonces, todo lo que estamos viendo hasta acá lo vamos a redondear en un procedimiento o un protocolo de medición. De aquí en adelante, ¿cómo debiéramos medir? ¿Qué nos está enseñando el hecho de saber que existe la incertidumbre accidental? Que hay algo más allá del error mínimo que mete la cola en nuestras mediciones y nos hace fluctuar los resultados. Bueno, la primera enseñanza, la primera regla de nuestro protocolo de mediciones es que siempre va a ser más conveniente, o siempre debemos tratar de medir n veces una magnitud. Siempre hay que tratar de hacerlo, no nos podemos conformar con una única medición. Porque si tomamos una única medición, nunca vamos a estar seguros de qué grado de incidencia tuvo el error accidental en esa única medición que hicimos. Y entonces, si esa única medición la acotamos con el error mínimo, estamos informando solo parcialmente la cosa, porque no estamos evaluando cuánto error accidental se metió en esa única medición. ¿Se entiende? Entonces, siempre es recomendable medir varias veces cada magnitud que haya que medir. Si me quedo con una sola medición, nunca voy a estar seguro de qué grado de impacto tuvo el error accidental sobre esa única medición. ¿Sí? Entonces me va a estar faltando información, voy a tener una incertidumbre no cuantificada, y eso va en contra de lo que dijimos que hay que tratar de hacer. Que una buena medición es aquella que informa el resultado de la medición y que informa el grado de confianza que se tiene en esa medición, expresado como la incertidumbre de la medición. Si me está faltando un elemento de la incertidumbre, no estoy expresando bien la medición, ¿sí? ¿Comprenden eso? Entonces, es una necesidad lógica de saber que existe el error accidental. Esta debe decir que no me puedo quedar conforme con una única medición de cada magnitud. Solo excepcionalmente, solo en casos de estar muy apretados, solo en casos de estar muy limitados, nos tendremos que resignar a aceptar que por ahí tenemos que tomar como cierta una única medición de una magnitud. Pero vamos a estar corriendo el riesgo de que esa medición tenga un error más grande que el error mínimo. ¿Sí? Ese es el riesgo que corremos. Bueno, entonces, la reglita 1 de nuestro protocolo, siempre que se pueda, medir n veces las magnitudes que haya que medir. Y en igualdad de condiciones. Y cuidadosamente. Y con el mismo método. Todo igualito. Para que valga la teoría del error de Gauss.
Nuestro protocolo nos dice, bueno, tentativamente midamos 5 veces, solo 5 veces esa magnitud. 5 veces no es muchísimo, pero tampoco es poquísimo. 5 es un número muy interesante porque ya permite hacer estadística. Entonces, cuando haya que medir una magnitud, empezamos midiendo por lo menos 5 veces esa magnitud, todo en igualdad de condiciones, ¿sí? Cumpliendo cuidadosamente el uso del instrumento en el mismo lugar, el mismo día, en lo posible la misma persona, todo con el mismo método, 5 repeticiones de la medición, ¿sí? ¿Qué hacemos con esas 5 mediciones? Bueno, por supuesto anoto cuánto es el error mínimo, ¿sí? Me fijo si si hay interacción, si hay error de exactitud, el error de definición, me fijo en todo y tengo bien clarito cuál es el error mínimo de esas 5 mediciones, ¿sí? Es el punto 2. Mido 5 veces la magnitud y estimo bien el error mínimo. Ahora, con ese número inicial n sub 0 de 5 mediciones, calculo un mejor valor inicial, le pondré m barra sub 0. Entonces saco el promedio de esas 5 mediciones. Con ese promedio, saco la desviación estándar inicial y el error cuadrático medio inicial. ¿Qué hago ahora? Bueno, comparo ese error cuadrático medio, acá tendría que estar el subíndice 0, perdón. Comparo ese E sub 0 con el error mínimo. Y entonces ahí pueden ocurrir dos cosas. Si ese error cuadrático medio de esas 5 primeras mediciones ya me sale menor que el error mínimo, la cota, o sea, ahí no tiene que grabar, perdonen, ¿no? La cota, que es el error mínimo más el error accidental, expresado como el error cuadrático medio, va a ser aproximadamente el error mínimo, porque el error cuadrático medio del promedio es menor que el mínimo. Entonces, se acabó la medición. Se acabó la medición. Porque la incidencia del error accidental es menor que el error mínimo. Entonces el error accidental no participa, no afecta a la medición. Me quedo con el error mínimo. Entonces acoto mi magnitud medida, como ya sé. ¿Dónde está el cursor? Acá está. Acoto mi magnitud como ya sé. Pongo que m es igual al mejor valor, que ya sé que es el promedio, más menos la cota, donde la cota es el error mínimo. Este es el mejor de los casos, porque aquí estoy aprovechando bien mi instrumento. Estoy usando un instrumento que aprecia la milésima de milímetro, estoy usando el tornillo micrométrico que aprecia la milésima de milímetro, que es caro, que hay que manejarlo con mucho cuidado, que bla, bla, bla. ¿Qué pasa si el error cuadrático medio del promedio me sale en las centésimas? El error accidental me afecta en las centésimas. Estoy desaprovechando el instrumento, he usado un instrumento caro para al final terminar acotando en las centésimas. Yo podría haber apreciado las milésimas. Entonces se desaprovecha. Pero si logro que el error cuadrático medio del promedio sea menor que el error mínimo, me quedo con el error mínimo como cota. Y eso es a lo mejor que podemos aspirar en mediciones, ¿sí? Es lo mejor que nos puede pasar, que la incertidumbre total de una medición sea el error mínimo. Porque el error mínimo es inevitable. En cambio, el error accidental se puede compensar. Sería tonto dejar que se nos meta mucho error accidental en una medición que podría salir más limpita. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Este es el caso más feliz. Que con las 5 primeras mediciones, ya el error cuadrático medio del promedio sea despreciado. Ahí está, bárbaro. Entonces, no costó mucho, me llevó poquito tiempo medir 5 veces, me salió redondito todo, ya está la magnitud medida, ya está acotada, listo. Pero, nada es tan fácil, ¿no es cierto? Puede pasar que me salga con esas 5 primeras mediciones un error cuadrático medio mayor que el error mínimo. Eso quiere decir que todo mal y hay que seguir trabajando, jóvenes. Bueno, ese seguir trabajando tiene dos posibilidades. Tiene dos posibilidades. Una, la mala, es decir, bueno, pecho, me salió un error accidental más grande que el error mínimo. Bueno, tendré que acotar
con la suma del error mínimo más el error cuadrático medio. ¿Qué va a hacer? Me tomé el laburo de usar un instrumento que aprecie las 10 milésimas, me sale un error cuadrático medio del orden de las 10 milésimas, tendré que sumarlo a los dos y acotar, y capaz que entre los dos ya, en vez de irse a las 10 milésimas, se me va a las milésimas. Y bueno, digo, bueno, ¿qué va a hacer? Esa situación es no deseable. Es no deseable porque, como decimos, si yo meto una fuente adicional de error, esa fuente adicional de error que es accidental y que podría ser eliminable, me está haciendo que haya sido ilógico que haya usado un instrumento con un error mínimo muy chiquitito, si al final el error accidental me lo termina pisoteando al error mínimo. Para eso hubiera agarrado, en vez de medir con el tornillo micrométrico, hubiera agarrado una regla la regla de que me vino de regalo en una cajita feliz y listo. No tiene sentido. A veces, lamentablemente, no se puede, porque a veces, por ejemplo, tenemos acceso a la magnitud que queremos medir solo por un tiempo limitado. Y bueno, hacemos la mayor cantidad de mediciones que podemos hacer en ese tiempo limitado, todo lo mejor posible, y sin embargo, nos sale que el error cuadrático medio del promedio es más grande que el error mínimo. Y bueno, ahí nos tenemos que resignar, porque capaz que estamos midiendo en una muestra prestada, ¿sí? Que nos llega al laboratorio una muestra, qué sé yo, que es tomada de un sitio arqueológico, una muestra que es una cosa muy valiosa, que está sacada de un museo para que le hagamos la medición y después tiene que volver al museo, entonces tenemos poquito tiempo para hacer las mediciones. Y resulta que las poquitas mediciones que podemos hacer en ese tiempo son tales que el error cuadrático medio del promedio es más grande que el error de apreciación. Bueno, ahí no hay vuelta. Nos tenemos que resignar a que ya está. Vamos a tener que acotar con la suma de nuestro error mínimo más el error cuadrático medio del promedio. Pero si puedo hacer más mediciones, si está al alcance hacer más mediciones, tengo que hacerlas. ¿Sí? ¿Cuántas más? ¿Infinitas más? No, bueno, tampoco la pavada. Para eso tengo esta ecuación que me sirve de orientación. Esta ecuación está deducida de imponer que el error cuadrático medio del promedio sea igual al error mínimo. ¿Qué número de mediciones se necesitan para que el error cuadrático medio del promedio sea igual al... Me sale esto. Yo necesito, ya hice las 5 primeras mediciones. Ya hice las 5 primeras mediciones. O sea, ya tengo el error cuadrático medio inicial. Le he calculado con las 5 primeras. Y N0 vale 5. ¿Sí? Entonces, haciendo esta operación me va a salir cuántas mediciones más me va a hacer falta para que ya el error cuadrático medio del promedio sea despreciable frente al error mínimo. ¿Sí? Eso me dice cuántas más tengo que hacer y que se agregan a las 5 que yo ya hice. ¿Sí? Y eso me va a llevar a la situación feliz del punto 4. Perdón, acá, en donde el error cuadrático medio del promedio es menor que el error mínimo. ¿Sí? ¿Comprendido, jóvenes? Sí, profe. Bien. Entonces, con eso cerramos esta presentación, pero les pido un minutito nomás, ya vuelvo y vamos a ver si hay preguntas. Y si no, ya les indico la tarea que van a tener para la próxima clase. ¿Sí? Permiso un segundito. Chicos, cualquier cosa, yo estoy aquí, así que si tienen preguntas, o vayan pensando y le hacemos al profe, como ustedes quieran. Cecilia. ¿Sí? Martín. ¿Me permitís comunicarle algo a los chicos, por favor? Sí, por favor. Bien. Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Miren, les quería comunicar lo siguiente. Bueno, yo soy el ayudante de su comisión y yo mandé una encuesta al grupo de WhatsApp. No sé si están todos, imagino que sí. Por favor, traten de contestar esa encuesta lo antes posible para que dejemos definido el turno de la consulta. También otra cosa que necesito que hagan es que vayan formando grupos. Ustedes los arman a los grupos, no se preocupen. Entre 3 o 4 personas, no más de 4, por favor, respeten eso. Y van a hacer lo siguiente. Una vez que tengan definido el grupo, lo que tienen que hacer es designar un representante del grupo. Y ese representante me va a mandar a mí
cuando ustedes quieran una consulta, supongamos la consulta es por tirar un día, el lunes que viene. Entonces, la semana anterior, el representante tiene que ir juntando todas las dudas de todos los integrantes del grupo, de su grupo, por supuesto, juntarlas en un correo electrónico y mandármelo a mí, para que yo durante el fin de semana pueda ir organizándole las respuestas y el día que llegue la consulta optimicemos el tiempo que tenemos, ¿sí? Bueno, después en cuanto a mi manera de dar las consultas, que ya lo estoy haciendo con otra comisión, es presentar, comparto la pantalla y voy, escribo las ecuaciones en el Word, muestro imágenes, ejemplos, si tengo que correr una simulación lo hago. Me parece más didáctico que filmarme con la cámara porque por ahí no se ve bien o no hay buena resolución. Bueno, por el momento eso, chicos, y por favor compártanle a sus compañeros, si hay alguno que no estaba, la encuesta y díganle lo de los grupos. Ah, otra cosa. Si hay alguien que se queda sin grupo, no tiene grupo, me manda por privado en WhatsApp diciéndome que no tiene grupo, yo lo voy a juntar, lo voy a poner en una lista y a los chicos que queden sin grupo le voy a formar un grupo y se los designo. Le digo quiénes son los compañeros. ¿Sí? Bueno, creo que por el momento eso es todo. Cualquier cosa lo comunico en WhatsApp. Dale, Martín, muchas gracias. Muchas gracias, Martín. De nada. Bueno, jóvenes, ¿alguna duda sobre la larga exposición que hemos hecho? Perdón, Horacio, justo han hecho, ¿cómo dice? Vamos a hacer grupo de WhatsApp de la comisión. Ya hay un grupo de WhatsApp, chicos. ¿Quién no está agregado? Así, se los envío por acá antes que se desconecten. Un segundo, perdón, Horacio. Les envío a los chicos el link para que se conecten directamente, se agreguen al grupo, se autoagreguen. Ay, un segundo. Enlace de grupo, copia de enlace. Ahí está. Ahí están, porfa. Se agregan. Abriendo el link, nada más. Bueno. Gracias. Por nada, Juan. Gracias, ingeniera Pérez. Bueno. Una última cosita, ya para cerrar la clase, les voy a indicar lo que quiero que hagan como tarea para la próxima clase. Y necesito que sí o sí la hagan, chicos. Necesito que se convenzan de las cosas que estamos viendo. Necesitamos que tengan la experiencia real de medir y de ver las dificultades que entraña medir. ¿Sí? Bueno, entonces les voy a presentar la guía. Y en esta guía tenemos actividades que yo no les había indicado, pero ahora sí o sí quiero que las hagan, ¿no? Como ejercitación de medición directa, de una sola medición, mejor dicho, quiero que saquen las lecturas que están en estas fotos, ¿no? ¿Cuánto mide el diámetro de este coso? ¿Cuánto mide esta medición que está acá? No se lo ve al cuerpo que ha sido medido, pero ahí está la medición. ¿Y cuánto mide esto en el tornillo micrométrico? Y esto en este tornillo micrométrico. Háganlo. Es tonta es tonto el ejercicio, pero quiero que den los resultados acotados, como dice el punto C. ¿Ven? Esta es la actividad. En la actividad B, realice una lectura de la magnitud de los siguientes casos. Y están 2 lecturas con calibre, 2 lecturas con tornillo, y lo que queremos es que den el valor acotado de los resultados de esas mediciones y que nos digan qué consideraciones hacen para los errores, para el error mínimo, o sea, qué consideran, cómo es el error de exactitud, qué van a decir del error de definición, de interacción, y den el valor acotado de las mediciones. ¿Sí? El punto D no hace falta, o sea, repasen cuál es el principio de funcionamiento y sépanlo, pero no hace falta que lo pongan por escrito. Bueno, lo que sí quiero que hagan para la próxima clase
Es la actividad 3. Quiero que construyan en su casa un péndulo. Con la siguiente recomendación, busquen un hilo que pueda ser de más de 1 metro de largo. Si busquen un hilo y un lugar donde lo puedan colgar al péndulo y que mida más de 1 metro de largo. Busquen un cuerpo que no sea muy largo, porque va a tender a girar y va a ser un lío, que sea un cuerpo más bien redondo o cilíndrico, que esté medio concentradito. Fíjenlo de manera simétrica al hilo, o sea, que no quede colgando de un borde, que no quede crudo, ¿sí? Y quiero que midan el tiempo total de 10 oscilaciones usando el cronómetro del celular. O sea, midan una sola vez el tiempo total de 10 oscilaciones. O sea, lo sueltan al péndulo, cuentan 10 idas y venidas y apagan el cronómetro. Y anotan cuánto les da y dan el valor acotado. ¿Sí? Y después quiero que repitan 5 veces la medición de este tiempo de 10 oscilaciones. O sea, la magnitud a medir no es el periodo, es el tiempo total de 10 oscilaciones. ¿Entendido? Bueno, quiero que midan 5 veces el tiempo total de 10 oscilaciones. Cada medición con su corte. Y de ahí la van a procesar a esta información como lo que acabamos de ver. A esas 5 mediciones del tiempo total de 10 oscilaciones, le van a calcular el mejor valor, las desviaciones, el sigma y el error cuadrático medio del promedio, y van a dar el valor acotado final. ¿Sí? Si quieren, pueden hacer los cálculos necesarios, el promedio, todas esas cosas, lo pueden hacer con Excel. Y si no, yo les voy a mandar, no sé si por mail o lo voy a subir al aula virtual, una especie de tutorial escrito de cómo se hace con una calculadorita científica de bolsillo, cómo se la pone en modo estadístico, se cargan los datos y la calculadorita científica entra a escupirnos los resultados. Y lo hacemos muy fácil al test. ¿Sí? Entonces les voy a dar esa ayuda. Pero por favor quiero que esta actividad la tengan hecha para la clase que viene. Bueno. Horacio, disculpa, ¿la actividad la realizan de forma individual o querés que formen grupitos? Como gusten. Si quieren, lo que pasa es que van a tener que construir su péndulo. Entonces, en principio yo creo que va a ser más o menos individual. Va a ser individual, digamos. Después, si lo que quieren es ponerse en grupo a controlarse los resultados que han obtenido cada uno, ningún problema. Ningún problema. Si quieren ir ya empezando a manejarse como grupos. Pero en principio, la idea es que cada uno se construya su péndulo. Y cada uno maneje el cronómetro de su celular. ¿Sí? Y quiero que vean que aunque ustedes se esfuercen y traten y todo, por ahí les va a salir, en estas 5 mediciones, les van a salir resultados distintos. ¿Sí? Bueno. Eso. Bien, chicos, perdón. Respecto a lo que había aclarado Martín y a la pregunta que yo acabo de hacerle al profe, Martín les ha pedido que por favor se organicen entre ustedes de forma tal de que a él les lleguen un único mail con todas las consultas que tienen por grupitos, digamos. Esos grupitos, posteriormente, en algún momento, nosotros como profesores sí los vamos a utilizar, digamos. Pero por ahora las actividades que el profesor Brizuela les acaba de dar son individuales y los grupitos son para Martín y las consultas. ¿Quedó claro? Ahora sí vos me has entendido. Ok. Ok. A ver, aguardemos un ratito que creo que a Horacio se le tildó la compu. Ahí está. Perdón, se me retildó la compu. Mil disculpas. Bueno, acá estoy. Bueno, detengo ya la grabación.